Buenos días, Dios les bendiga a todos. En este día domingo, 15 de junio del año 2025, estamos transmitiendo desde aquí el tabernáculo la palabra viva del mensaje de la hora. Desde Managua, Nicaragua, soy el hermano Ramón González, misionero cristiano. Les pido que se suscriban por favor a este canal, el canal El Lirio de los Valles. Vamos a orar ahora para conectarnos con el Señor Jesús. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por medio de la asistencia del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Te pido que todo aquel que pueda escuchar este pequeño contenido de tu palabra, Señor, le sirva para bien, para un aprendizaje, para su fe, Señor Jesús. Es tu palabra, Señor, y también aquellos que estén dolidos de alguna enfermedad o también, Señor, emocionalmente sean sanados, porque tú ya llevaste todos los dolores, todas las enfermedades. Los declaro sanos y bajo la bendición del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Bueno, nuestro tema que vamos a estudiar el día de hoy se llama la ofrenda, el diezmo. El diezmo es una ofrenda, pero se le llama diezmo porque es el 10%. Alrededor de esta ofrenda hay a veces algunas grandes controversias. Algunos dicen que el diezmo fue en la ley y que es solo para la ley. No sé si lo dicen con malas intenciones, con buenas intenciones, pero la verdad es que la Biblia dice diferente. La Biblia habla que el diezmo se comenzó a practicar en la edad de los patriarcas o en la dispensación de los patriarcas. Para eso quiero leer la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Génesis, en el capítulo 14 y en el verso 18. Aquí hay un lindo relato de adoración a través del diezmo. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Aquí vemos un primer acontecimiento del uso del diezmo. Vemos que esta ofrenda del diezmo aquí se utilizó para adorar, para tener un encuentro con Dios, y dio el diezmo y adquirió la bendición. O sea, el diezmo promete una bendición muy especial a aquel que lo practica. Dios se le apareció a Abraham en esta forma de un sacerdote, que es lo que equivale a la palabra Dios en Morfe. Y Abraham vemos que le dio los diezmos y entonces Dios lo bendijo. Le dio pan y vino, o sea, tuvo comunión. El pan es el alimento y el vino es el estímulo del amor, de la revelación divina de nuestro Dios. Luego avanzamos un poquito más en la Biblia, en el capítulo 28 del libro de Génesis, verso 20. Dice, aquí está hablando de Jacob: si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que
me dieres el diezmo, apartaré para ti. O sea, vemos que esta ofrenda del diezmo los patriarcas lo practicaron. Y vemos que la Biblia se escribió en resumen. Entonces encontramos estos acontecimientos que aquí en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Jacob, no estaba lo que llamamos la ley de Moisés. Porque Moisés ni siquiera había nacido, ¿verdad? Entonces no estaba la ley, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Y estamos trayendo esto para aquellos hermanos que pues verdaderamente sientan que les sirve bien. Pero lo que vemos que en la ley fue tomado en cuenta esta forma de adorar a Dios a través del diezmo, ¿verdad? Pero ya en la ley fue un poco diferente, porque en la ley de Moisés, Moisés fue un legislador que vino a poner en orden la sociedad de Israel, su parte espiritual y su parte social. Entonces, nos damos cuenta que ya en la ley había tres tipos de diezmo. Un diezmo que era el diezmo del pueblo. Ese diezmo lo comían los huérfanos, los extranjeros y el pobre. Y había otro diezmo que era el diezmo del Estado. Pero había otro diezmo que era el diezmo salario del levita. Vamos a leer para esto en el libro de Deuteronomio, capítulo 12, y en el verso 5, dice aquí, en el verso, capítulo 12 de Deuteronomio, dice: y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. ¿Verdad? Entonces aquí podemos seguir leyendo en el verso también 11, ya al final dice: el diezmo, las ofrendas elevadas de vuestras manos, todo lo escogido de los votos que hubieres prometido. Y este diezmo no solamente era para levita, este diezmo era el diezmo que se usaba para la viuda, para el huérfano y para el pobre. Así lo llevaban al tabernáculo de reunión donde el Señor Jehová había entrado al pueblo para tener una fiesta solemne y comer. Vamos a leer aquí mismo en el libro de Deuteronomio capítulo 14 y en el verso 27. Dice: no desampararás al levita que habitare en tu población, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años, mire cómo funcionaba este diezmo, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en la ciudad. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiere en tu población, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Bueno, este es el diezmo del pueblo. Pero luego regresamos al libro de Números, capítulo 18 y el verso 28, y ahí encontramos que hay otro tipo de diezmo. Leyendo bien las escrituras, dice en el verso 29, dice: de todos vuestros dones, capítulo 18, verso 29 de Números, de todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos. Ofreceréis la porción que ha de ser
consagrada. Y les dirás, cuando ofrecieres lo mejor de ellos, serán contados a los levitas como producto de la era y como producto de la gana. Y lo comeréis en cualquier lugar. Fíjense bien que aquel otro diezmo que hemos leído lo iban a comérselo solo en el lugar que Dios les indicara. Pero aquí dice en el verso 31, y lo comeréis en cualquier lugar. Le está hablando a los levitas. Vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Remuneración es pago, es salario, es estipendio. Todo eso significa la palabra remuneración. Este era el salario de los levitas, ese diezmo. Luego vamos a leer aquí estas escrituras muy conocidas, como es en el libro de Malaquías, que todos los lectores de la Biblia sin duda lo han leído, creyentes, oficiales, pastores, etcétera, ¿verdad? Y el capítulo 3 de Malaquías, vamos a leer en el verso 10. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Pero luego leemos el 7, ¿verdad? Que esto no le gusta mucho. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, y maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Desde luego que el texto, la escritura está clara. Está hablando de la nación de Israel, ¿verdad? A ellos les estaba diciendo, maldito con maldición, porque me han robado. Pero ¿qué sucede? Bueno, según la historia, en los tiempos del Señor Jesús, el pueblo de Israel estaba en una decadencia espiritual, que ya no estaban actuando en la adoración a Dios conforme la ley de Moisés y los profetas, sino conforme la tradición y mandamientos de los ancianos. Pero ¿qué pasaba? Que se habían degradado tanto que ya no subían a adorar, no llevaban el diezmo, no llevaban la ofrenda, y por eso le dice traerla, porque ellos no la estaban llevando. Entonces, según la historia, los sacerdotes tenían que ir de casa en casa, comiendo, recogiendo la ofrenda. Así estaban en ese momento el pueblo de Israel. Y por eso es que vemos que aquí vamos a leer una escriturita en el libro de Lucas, capítulo 10, porque el Señor Jesús le dice estas palabras a los discípulos. ¿Verdad? El capítulo 10 de Lucas y el verso 7. Cuando le da la misión de ir a anunciar el Evangelio, dice, posad en aquella misma casa, comiendo, bebiendo lo que os den
porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa. Aquí le está hablando de este mismo salario que se había establecido en la ley de Moisés. Porque recordemos que cuando el Señor Jesús vino, lo que estaba funcionando era la ley, ¿verdad? Y las ofrendas, sí, el tiempo estaba así. Tenían que ir a las casas. Y por eso es que el texto de Malaquías dice: traedlo a mi casa para que aquí haya alimento. ¿Por qué yo no lo estaba llevando? Entonces, pero para anunciar el Evangelio, el Señor Jesús lo dejó establecido. Que ese salario que se usaba en el Antiguo Testamento era el salario también para los discípulos en el ministerio mesiánico del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces luego vemos en Primera de Corintios que el hombre que vino aquí en el Nuevo Testamento a poner en orden cómo es que se debía de adorar, cómo se debía de practicar la adoración a nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo escribió tantos escritos, tantas cartas, tantas epístolas, porque él fue el hombre que Dios usó para dejar establecido. Hoy en día en el Nuevo Testamento, cómo se iba a atender a la viuda, cómo se iba a atender al extranjero, cómo se iba a atender al pobre, cómo se iba a atender al levita, al pastor, al sacerdote, ¿verdad? Y aquí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, aquí el apóstol Pablo está tomando eso, lo que la ley ya había dejado establecido. Y por eso dice los derechos de un apóstol, ¿verdad? Dice, gloria al Señor. Me he hecho ahora, dice, a los judíos con judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Verso 22, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que todos sean salvos algunos. Pero en el verso 1 del capítulo 9 dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el ministerio. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Contra lo que me acusan, mi defensa, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, los hermanos del Señor, Cefas? ¿Quién, verso 7, quién fue jamás soldado a sus propias pesas y quién planta piña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrá bozal al buey que trilla, y tiene Dios cuidado de los bueyes. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material, ¿verdad? Aquí lo está hablando el apóstol Pablo. Hay muchas gentes que dicen que el apóstol Pablo predicaba el evangelio de balde, pero eso también es verdaderamente algo que la Biblia lo expresa diferente. Y vamos a ver aquí, a ver si es cierto eso o no. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios. Sí, gloria al Señor. Dice aquí en el capítulo 11,
de Segunda de Corintios, el verso 7. Porque yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Esto se lo está diciendo a los corintios. Pero el apóstol Pablo no le predicaba solo a la iglesia de los corintios, pero él aquí está confrontando a los corintios. Eso es lo que está confrontando, diciéndole que él tenía derecho a un salario, pero que él no ha recibido eso. Y mire lo que dice el verso 8. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Entonces aquí vemos que ese salario verdaderamente es el que fue establecido desde Génesis, como es el diezmo en la ley. Este diezmo fue utilizado para la viuda, para el extranjero, pero ahora aquí el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento y el Señor Jesús mandó que los predicadores, los que servían al altar, comieran del altar. Y también el apóstol Pablo estableció en el Nuevo Testamento una ofrenda especial para las viudas, una ofrenda especial para los santos y para los necesitados. ¿De dónde? Del Antiguo Testamento. Fue la base para establecer eso. Así es que, hermanos, el diezmo no es solo allá en la gracia, el diezmo fue antes de la ley. Con Abraham fue en la ley y después de la ley, porque comenzó con el sacerdote Melquisedec. Y el sacerdocio Melquisedec es un sacerdocio eterno, de tal manera que ese sacerdocio no tiene principio ni tiene fin. Puede leer en el libro de Hebreos capítulo 8, que ahí se habla del gran sacerdote Melquisedec, que es un sacerdocio eterno, y por eso todo lo que se celebró también con el sacerdote Melquisedec todavía está vigente. Jesucristo les bendiga. Espero que esto les haya servido de algo, este punto del diezmo. Síganos sintonizando a través de este canal, El Lirio de los Valles, porque tenemos muchas enseñanzas más. Suscríbase, ¿verdad? Y denos siempre un like ahí, ¿verdad? Vamos a orar. Espero que verdaderamente puedan estudiar estos textos. Si tienen preguntas, me las pueden dejar ahí también, ¿verdad? Las preguntas, si tienen preguntas, las contestaremos en lo mejor que el Señor Jesucristo nos lo permita a través de la Biblia. Jesucristo les bendiga y vamos a orar. Señor Jesús, te damos las gracias en esta hora por todos, Señor, nuestros hermanos de escucha, pueblos y todos. Y te pido, Señor, la bendición eterna, que a través de la sangre de Jesucristo, del sacrificio, del entierro, la muerte y la resurrección, y por medio de tu sangre nos purifiques, para que siempre entremos en tu presencia y seamos dignos de ser bendecidos con la bendición eterna. Jesucristo les bendiga. Espero que el Señor Jesús siempre esté con cada uno de los creyentes y no creyentes.